Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor me les bendiga en esta preciosa mañana de jueves 13 de junio del año 2024. En esta mañana traemos nuestro devocional Tiempo con Dios. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Como tema, juicio contra los falsos maestros. Versículo 1 del capítulo 2 nos dice: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la de condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, que ya le hemos dado lectura a estos versículos. Juicio contra los falsos maestros, dijimos que era nuestro tema. Pero del versículo 1 al versículo 3 nos habla de las advertencias contra los falsos maestros. Debemos discernir a los falsos maestros o falsos profetas y las enseñanzas dadas por estos, enseñanzas erradas. Pedro nos advierte que los falsos maestros que se levantarán entre el pueblo y que tentarán con sus palabras fingidas. Eso ya lo hemos oído, ya lo hemos leído en el versículo 1:16. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Estos introducen encubiertamente herejías destructoras para negar al Señor, y estos atraen sobre sí mismos destrucción repentina. Eso lo leímos ya en el versículo 1 del capítulo 2. Además, estos engañarán a los creyentes mismos para buscar beneficios personales. Estos, llevados por la avaricia, harán cualquier cosa para arrastrar al pueblo de Dios. Está determinado el juicio para todos ellos. Además, también la destrucción de ellos. Pedro advierte a los santos que no sigan su libertinaje, el adulterio espiritual, para evitar que la verdad sea blasfemada. No hay manera de disfrazar una mentira, porque nada cambiará su esencia, pero el que tiene la verdad deberá discernir la mentira y apartarse de ella. Aquí simplemente nos advierte del 1 al 3 el juicio que vendrá sobre todo aquel falso y mentiroso que, tratando de llenarse los bolsillos, quiera engañar al pueblo de Dios. Luego, del versículo 4 al 11, nos habla de la advertencia del juicio,
porque es necesario, hermanos, que entendamos esto. Pedro cita tres ejemplos que ocurrieron en el pasado. Pedro lo hace con el fin de explicar el castigo que estos recibirán. Es un caso similar, porque como ya leímos, la destrucción del mundo cuando Dios guardó a Noé, cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Y sabemos que los ángeles que pecaron al principio de la creación también están reservados para el día del juicio. Estos ejemplos nos sirven para explicar el tipo de castigo que recibirán los falsos maestros. Primero, Pedro aquí menciona a los ángeles, a esos ángeles pecadores que fueron arrojados al infierno y entregados a prisiones de oscuridad. Este lugar reservado y están guardados desde ya para el juicio. En segundo lugar, Pedro nos recuerda cómo Dios salvó a Noé y a su familia, pero juzgó al mundo antiguo con el diluvio. Y el tercero, destaca el juicio contra Sodoma y Gomorra, estas ciudades que fueron reducidas a cenizas por fuego. Pedro aquí enfatiza de ser especialmente este último juicio para enseñar que incluso el justo Lot puede ser afligido. Sin embargo, el Señor librará a los piadosos de las pruebas. Versículo 9 dice: sabe librar el Señor de la tentación a los piadosos, pero a los piadosos, aquellos que no vivan según la carne, sino según el Espíritu, aquellos que reservan bien la palabra del Señor. Sin embargo, el Señor librará a los piadosos, pero para aquellos que desprecian la verdad, para aquellos que no están en condiciones de tener temor de Dios, para ellos lo único que se viene es un juicio. Porque para los impíos, para los injustos que siguen la carne y viven en los placeres y desprecian el señorío de Dios, estos serán reservados para el juicio final. El versículo 9 y el 10 nos dice que aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias, en inmundicias y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, para estos está reservado también un juicio. Los falsos maestros hablan mal de los poderes superiores, con obstinación y atrevimiento. Por tanto, serán juzgados por sus mentiras y soberbias. Entonces, hermanos, tenemos que comprender y entender, tomar el ejemplo de los antiguos. Todo lo que está escrito en la Biblia no es solamente para que juzguemos al pueblo que ya vivió un día y que se equivocaron. Porque a veces podemos decir, pero el pecado de David, por ejemplo, el pecado que hizo Jacob, y podemos vivir así, siendo mentirosos como Jacob, pecando como pecó David, pero sabemos muy bien que esos personajes quedaron en la historia para ejemplo nuestro, y si nosotros vemos como un espejo lo que ya pasó y lo que tuvieron que sufrir por el juicio del pecado que se les vino, tratemos de evitar eso. Porque la Biblia, por eso quedó escrita, para que sirva como nuestro manual de vida. Porque si aquí habla de la recompensa para los justos, así como hubo una recompensa para Noé, preservándolo de todo mal, preservándolo del diluvio, como hubo un lado para Lot también, sacándolo de Sodoma y Gomorra, así puede haber también para nosotros un justo juicio, que por nuestra justicia escapemos de la condenación del mundo. Muchos dicen que ya Cristo lo hizo todo y que no tenemos que hacer nada. Pero sepamos, hermanos, que si nos portamos mal, ya ven que el Señor Jesús vino a morir por todo el mundo. Y sin embargo, en la Biblia, todos aquellos que pecaron conscientemente tuvieron su pago y doloroso. Entonces no nos hagamos los inocentes y decir, pero es que aquel hizo esto y Dios lo perdonó. Pero veamos también las consecuencias. Entonces, hermanos, agarrémonos de la mano de Dios, pidamos al Señor que nos ayude, que nos libre de tantas tentaciones, de tantos problemas, porque realmente
en el mundo actual. Estamos al día con las malas noticias. Estemos presentes siempre y tengamos en nuestro corazón a Dios para que podamos vivir conforme Dios le agrada. Que pasen un feliz día y que el Señor les bendiga.